Hermoso mensaje de Gustavo Petro a los colombianas y a las colombianas, colombianos y colombianas. Llega el momento de la vida, llega el momento de la esperanza. Sí se puede cambiar la historia de Colombia y solamente ese cambio va a ser posible con ustedes, con usted trabajador, con usted joven estudiante, con usted joven trabajador y desempleado también, con ustedes mujeres, berracas, duras, formidables, que han sacado durante décadas este país adelante. Con ustedes maestros y maestras, con ustedes que sueñan un mejor vivir. Es posible ese cambio histórico y puede ser posible solo con un acto, con el acto de votar. El próximo domingo 19 de junio, que quedará grabado para la historia de Colombia y del mundo también, el cambio progresista en Colombia. Pues bien, les anunciaba que el analista internacional Marcel Ramírez desde Miami, pues ha tenido una serie de conversaciones, es analista político y ya algunos ejercicios de matemática, de análisis, estarían proyectando un triunfo de Gustavo Petro el próximo domingo. Estábamos hablando con Londres hace unos minutos, donde son las 9:30 de la noche, ahora vamos a Miami. Creo que en Miami debe ser la misma hora que Bogotá, casi 4 de la tarde, 3:51. Marcel, con las buenas tardes en Miami. ¿Qué horas tienes en Miami, Marcel? ¿Cómo estás, Holman? Un gusto saludarte. Acá son una hora más, son 4:51 ya acá. 4:51 en la ciudad de Miami. Bueno, yo he tenido un intercambio de información con Marcel desde hace varios meses y debo decir que sus análisis son muy acertados. Debo decir que el análisis que hizo para primera vuelta fue totalmente correcto, es decir, pasando Gustavo Petro, pero pasando Rodolfo Hernández. Debido a eso he querido entrevistar a Marcel y que Marcel nos diga, bueno Marcel, según tu experiencia, tú me hablabas de minería de datos, análisis, ¿qué es lo que estás viendo en este momento que puede suceder el próximo domingo en las elecciones de Colombia? Bueno, Holman, mira, en primer lugar hay que resaltar algo. ¿Por qué las encuestas están fallando? Porque es a nivel mundial que las encuestas no le atinan a nada desde hace mucho tiempo. Porque no están midiendo la actividad digital de toda la campaña política. Hoy en día, la actividad digital es muy, pero muy importante en el tema de tomar decisiones con respecto a la votación y a las tendencias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros medimos toda la actividad digital y hacemos una proyección de voto única y exclusivamente en la de la actividad digital. En el caso de Colombia, hay 34 millones de cuentas activas en Colombia en redes sociales. 34 millones es ya una cantidad muy, pero muy fuerte y muy importante dentro de una actividad digital. De esto, según el MINTIC, 6 horas, un promedio de 6 horas al día le dedican los colombianos a la actividad digital. Imagínate, la gente está en un promedio de 6 horas dentro de la actividad digital, o sea, dentro de las redes sociales, dentro del Google, dentro de los periódicos digitales, dentro de toda esta, buscando información. ¿Dónde está alimentándose las personas de la información? De las redes sociales. Hoy mucho más exitosos son canales de YouTube que los medios de comunicación. Y es más, el 70% de la información de los medios de comunicación tradicionales, sean estos escritos, radio o televisión, se obtiene de las redes sociales. O sea, eso nos da un indicio de la importancia que es medir las redes sociales y el Internet. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos minería de datos y utilizamos un software de inteligencia artificial que permite hacer una proyección de la intención de voto en base al comportamiento de la gente dentro de las redes sociales
y dentro de los buscadores. ¿Qué es la minería de datos? Nosotros recogemos toda la información, qué es lo que busca la gente en el Internet, dónde interactúa, qué compra, dónde conoce gente, qué cosas le gusta, qué noticias le gusta ver, qué noticias le impactan más, cuáles son las noticias más importantes a las cuales le dedican más tiempo para leer, más tiempo para comentar, cuáles son los temas de discusión en las redes sociales, dónde están los grupos que más atrae gente para discutir, cuáles son las noticias que más impactan, cuáles son las publicaciones que tienen los políticos y cuáles son las publicaciones más impactantes de los políticos. Esos mensajes que van dando y que van siendo tendencia dentro de las redes sociales y dentro de los buscadores también, porque esta parte es importante, dentro de los buscadores de Google, de Brine, de Safari y de Yahoo, qué es lo que los buscadores van guardando toda esa información y nosotros la vamos analizando. Nosotros vamos guardando y vamos analizando esa información para que en base a eso nosotros hacer una proyección de cómo se va a comportar las personas dentro de la votación. Entonces ya sabemos cuál gente está muy decepcionada y que va a votar en blanco, cuál gente está hiper decepcionada y no va a salir a votar, cuál gente va a anular el voto porque está odiando el sistema, cuál gente cree en Petro y va a darle su voto a Petro y cuánta gente cree en Rodolfo Hernández y va a darle su voto a Rodolfo Hernández, sea este porque cree en Rodolfo Hernández o porque es antipetrista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta segunda vuelta? Va a ser un voto petrista y un voto antipetrista. Eso es lo que vamos a ver en esta segunda vuelta. Y eso yo creo que va a ser la tendencia de aquí hasta el domingo, porque está ocurriendo algo muy atípico. Creo que es la primera vez que en América podemos ver que un candidato de segunda vuelta está prácticamente desaparecido del mapa electoral, ¿no? A 10 días de las elecciones se viene a Miami a dar entrevistas, a desaparecerse prácticamente del campo electoral, cuando la lógica que te dice que tú tienes que estar ahí batallando porque todo el mundo apunta a que va a haber, hay un empate técnico, a que hay una diferencia muy apretada. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que hacer es ir al campo de batalla y ahí estar. Pero esta situación es muy rara, realmente muy rara lo que yo creo que primera vez que se ve en América esto de aquí. Entonces, todo eso nos ha permitido el día de hoy, utilizando inteligencia artificial, hacer una proyección de cómo se va a comportar la gente el domingo en su intención de voto. ¿Qué es lo que creo? Va a haber un aumento del ausentismo, va a haber un aumento del voto en blanco, y yo creo que sí, efectivamente, va a haber una apretada definición de la presidencia, pero yo creo que hay una tendencia mayoritaria a favor de Gustavo Petro. Creo que la diferencia va a ser de unos 300.000 votos y esa diferencia va a ser a favor de Gustavo Petro. Gustavo Petro terminó la primera vuelta con un histórico 8.500.000 votos. O sea, yo entiendo que la gente dijo que wow, qué bien que Rodolfo Hernández llegó a la segunda vuelta y que fue de fuera de todo pronóstico. Pero yo creo que había que resaltar el voto histórico de Gustavo Petro, porque eso fue histórico. 8.500.000 votos en una primera vuelta es mucho, mucho de qué hablar. Entonces a Gustavo Petro lo único que le falta es conseguir 1 millón de votos más. Nada más, o sea, yo creo que él con 9.700.000 votos, él pasa él gana la presidencia. El camino para Rodolfo Hernández es mucho mayor porque él tiene que conseguir casi 4 millones de votos. Pero yo no veo la intención de él de conseguir esos 4 millones de votos. Y entonces yo creo que efectivamente los votos de Fico antipetristas, una parte se van a ir con Rodolfo Hernández. Otra parte no va a salir a votar, otra parte va a votar en blanco y yo creo que el resto de votos, o sea, los de Fajardo y los de los otros contrincantes, se van a ir con Gustavo Petro y yo creo que Gustavo Petro va a alcanzar esos 9.700.000 votos que él necesita
para ganar la presidencia de Colombia? Bueno, mucha atención, como lo había anunciado la analista internacional Marcel Ramírez desde Miami. En ese momento está diciendo, hombre, la tendencia es que Gustavo Petro, que está en campaña, que se quedó en el país, que está demostrando que quiere ser presidente, alcance la presidencia de la República, un margen apretado, dice Marcel Ramírez, puede haber un margen de 400.000, 500.000 votos que le dan la victoria a Gustavo Petro, pero dice que es histórico ver a un candidato que pasa de segunda vuelta y se va a Miami y que no siente, dice Marcel Ramírez, que esté haciendo campaña política. Esta semana se ha visto una, yo no sé si tú lo has visto en otras elecciones, pero un tema con unos videos, con una filtración que se hace a una campaña, y eso sale a la luz pública, se le pone todo tipo de calificativos por un medio por un medio de comunicación, cuando para mí como periodista la noticia es infiltrada una campaña política en Colombia. La campaña política del que posiblemente puede ser el próximo presidente fue infiltrada durante 600 horas de grabaciones. Esa para mí es la noticia. Pero bueno, ¿eso golpea a Gustavo Petro según lo que tú has analizado, Marcel? Fíjate, hoy en la mañana justo conversaba con otra persona con respecto a eso y yo decía que realmente es una torpeza sin nombre. Primero, yo le decía, no nos hagamos los tontos, que en un cuarto de guerra, dentro de una campaña política de cualquier índole, en cualquier parte del planeta, se habla de esa manera. O sea, yo sinceramente te lo digo, a mí el contenido de los videos no me sorprende para nada, porque yo no veo nada extraño. O sea, ¿tú crees que, o sea, yo sería un hipócrita si yo me sentara aquí y te dijera qué horror, qué cosas más malas que se decían en esos videos? No, o sea, dejémonos de cosas, eso sucede en toda campaña política. En toda campaña política identificas al enemigo, identificas cuáles son los contrincantes, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus defectos, cuáles son sus cosas, y planificas una estrategia. O sea, eso lo hace cualquier campaña política. En segundo lugar, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en la gravedad de la infiltración de una campaña. O sea, hoy en día estamos en peligro todos los planificadores de estrategias de campañas políticas. ¿Por qué? Porque, o sea, ahora resulta que tenemos que cuidarnos hasta de quien se sienta al lado que nos esté grabando. Y que eso que uno planifica, porque esto es una planificación estratégica, sea llevado fuera de contexto y sea horrorizado y sea vandalizado y sea producto de un ataque infinito a una semana de una segunda vuelta. Entonces yo sí creo que eso, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, es la infiltración de una campaña, la privacidad del cuarto de guerra, la privacidad de cómo planifica, en este momento está en peligro esa estabilidad que debe tener toda, esa privacidad que debe tener toda campaña política. O sea, a mí me parece que eso es un delito, el infiltrar esa campaña, porque corrígeme si yo estoy equivocado, ¿acaso Fico Gutiérrez no armó toda una tragedia cuando descubrió que había un micrófono dentro de una oficina y hasta fue a la policía, se armó todo un escándalo por eso de ahí? Y ahora que salen videos, grabaciones y todo a la luz pública, o sea, supuestamente eso está bien. Yo en esa parte, yo sí la rechazo totalmente y rechazo el hecho de que ahora todo el mundo se rasgue las vestiduras y he discutido con amigos, consultores políticos y yo les he dicho, oye, no nos rasguemos la vestidura porque hoy sucedió en esa campaña, mañana puede suceder en cualquier otra, que te estén infiltrando y los videos y las grabaciones de los cuartos de guerra
salgan a la luz pública y se malinterpreten y se hagan, y no nos hagamos los hipócritas, porque eso sucede en todo cuarto de guerra de una campaña política. Ahora, tu pregunta de que si eso le afecta o no le afecta a Gustavo Petro, yo te digo algo, yo he sentido dentro de todas las redes sociales de que eso no le ha afectado a Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque eso yo más bien creo que le ha beneficiado a él, porque en este momento como que se confirmó lo que se venía diciendo, ¿no? Que el candidato del uribismo es Rodolfo Hernández. Como que la gente lo ha tomado así, ¿no? Sí, el medio de comunicación que es a favor de Uribe, porque esa es otra cosa, ¿no? Revista Semana, todos sabemos que es a favor de un candidato, ¿no? Entonces, ese medio de comunicación sale a la luz a defender a un candidato que supuestamente no es uribista, pero que está pero realmente ahora lo que se ha dado cuenta todo el mundo es de que ese candidato está con el uribismo. Y entonces todo el mundo ha identificado esa conexión. Lo unimos a lo que sucedió en Miami con Alfred Santamaría y la otra chica que no recuerdo su nombre, pero que aparecieron junto a Rodolfo Hernández acá en Miami y que son pues uribistas 100%. Ellos hasta han dirigido toda la promoción uribista aquí en el sur de la Florida, ¿no? Entonces no pueden decir yo ahora no soy uribista. Entonces ellos son conocidos uribistas. Entonces, lo conectan esas dos cosas, más ¿quién saca estos los petrovideos, como lo han mal llamado, estos videos, los saca a la luz pública? Entonces, como que la gente ha dicho, ah, no, 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 esto es un ataque sucio a una campaña. Y más bien le ha resultado, yo pienso, que si no gran favorablemente, la gente como que lo ha tomado muy a la ligera, esto es una campaña sucia por parte de este lado contra el candidato Petro, y como que la gente ha reaccionado con indignación frente a eso. Yo no lo veo así muy como que lo haya lastimado esa parte, esos videos a Petro. Y yo hablaba con varios periodistas que he conversado y les he dicho que ustedes están equivocados, eso vean las redes sociales, analicen lo que está comentando la gente en las redes sociales, vean los comentarios y todos los comentarios son conectados a una campaña sucia, a como que se descubrió que el candidato del uribista es el otro, es Rodolfo Hernández, y entonces todo el mundo ha ido conectando eso, más lo que sucedió en Miami, y como que se está formando esa idea, y dijeron, ah, no, ya se desvelaron varias cosas, y así está la tendencia dentro de las redes sociales, y la tendencia más fuerte es a conectar esas tres cosas. El medio uribista que saca la noticia, la visita de Rodolfo Hernández acá a Miami, que es donde se lo ve con dos altos dirigentes uribistas de aquí de Miami. Entonces la gente conecta y dice, no, 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 esto es parte de una campaña sucia. Y yo creo que la gente lo tiene claro y así lo hemos visto dentro de las redes sociales. Y hay periodistas que están desconectados y creen que son influenciadores y lo que hacen es demostrar esa desconexión que tienen contra lo que está siendo tendencia dentro de las redes sociales, Olman. Pues Marcel, yo comparto, yo tengo la misma impresión tuya. Yo creo que esto, habiéndose publicado en el semanario de un claro tinte uribista y conociendo las formas y los métodos del uribismo cuando ha gobernado, cuando ha hecho campaña, que pues el uribismo tiene un dossier grandísimo y procesos legales abiertos y condenas por interceptaciones ilegales, pues la gente está haciendo esa conjetura. Creo que fue el primer trino que puse y fue el trino que inmediatamente retuiteó Gustavo Petro, porque hemos sido víctimas de eso. Es decir, otra vez la misma historia. Claro que aquí
de cara y de frente a una campaña presidencial en un momento histórico y delicado también del país. Yo quiero, y también comparto la doble moral que hay aquí, escandalizarse por lo que pasa, y tú lo has referido muy bien, en un cuarto de guerra, de análisis, de estrategia de una campaña. Hombre, si Roy Barreras estuviera hablando de aniquilar, pero estuviera reunido con paramilitares o terroristas, eso tiene otra connotación. Pero está diciendo, vamos a atacar a Federico Gutiérrez en el marco de un análisis político. Entonces ya eso le depositan cómo desprestigiaron y destruyeron a Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez se destruyó porque tuvo o tiene investigaciones, porque sus socios son aliados de la oficina de Envigado. Sergio Fajardo se destruye porque tiene un proceso abierto de corrupción con el tema Hidroituango. Eso no son temas del pacto histórico. Quererle depositar a la campaña de Gustavo Petro el pacto histórico, que fue la campaña la que los llevó a la destrucción, hombre, por favor, eso es asignarle al pacto histórico un poder que no tiene, cuando en el caso de Federico Gutiérrez tiene todo el uribismo, tiene todo el gobierno de su lado, tuvo al presidente haciéndole campaña permanentemente y todavía pretenden decirnos que el pacto histórico destruyó y lo llevó a que no pasara a la segunda vuelta. Toda una doble moral en esto, y yo quiero recordar la forma como nos conocimos tú y yo, Marcel, porque tú y yo nos conocemos cuando precisamente eso sí fue lo que me hicieron a mí en la campaña de la alcaldía, sí fue una campaña de desprestigio permanente, sistemática, donde encontrábamos cuentas de Twitter, de Facebook, donde habían pagado 30, 40 millones de pesos para que un mensaje se posicionara en contra mía. ¿O no fue así, Marcel? Correcto, así fue y así nos conocimos realmente. Y sí, 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 tienes toda la razón. Eso fue un trabajo muy sucio y, pues yo me acerqué a ti por eso y dije, oye, aquí hay que hacer algo porque hay que aprovechar ese mensaje que se está dando y cambiarlo, ¿no? Cambiarlo eso de ahí porque pues yo venía de algo que también lo viví mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces por eso fue que nos conocimos y sí, tienes toda la razón con respecto a eso. Una campaña de desprestigio donde se me imputaban una serie de delitos y encontrabas tú un entorno muy ligado a los verdes, otro, bueno, en fin, bueno, eso sí es una campaña de desprestigio. Sí. Digamos, acabar con el nombre de una persona a través de calumnias. Ahí, ¿dónde sería, cómo sería la diferencia ahí en la estrategia política, Marcel? Bueno, eh, ahí yo creo que sí hay un abismo de diferencia. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de lo que pasó contigo, ¿no? En el caso tuyo, construyeron una mentira y había un ejército de gente disparando y disparando esa mentira, difamando, calumniando. Entonces, a eso sí, yo pienso que ahí sí, eso sí es un delito y eso sí no creo que esté bien. ¿Por qué? Porque yo voy a destruir la imagen de alguien. Voy a atacar a alguien para destruir, inventándome una historia, trayendo gente que cuente historia, que mienta, trayendo gente que arme un drama. Entonces, eso de ahí sí es destructivo. Y eso sí no creo que esté bien, porque eso definitivamente destruir a alguien, mintiendo, engañando, difamando, yo no creo que esté bien. Y además, destruir la intimidad de la familia, ¿no? Porque el problema contigo era eso, ¿no? Había menores de edad de por medio y a nadie le importaba nada de eso de ahí, ¿no? La idea era destruir por destruir y arrasar con todo, sin importar quién se haga daño o quién sufra las consecuencias de esto de aquí. Porque al final
en el caso particular tuyo, al final quienes se hacen daño son los hijos y los menores de edad, ¿no? Y entonces, y era una cosa totalmente destructiva. ¿Por qué? Por afectar una campaña política. Y ahí, eso sí que yo lo veo totalmente equivocado. Y hay una gran diferencia entre destruir a base de calumnias y otra gran diferencia es planificar una estrategia en base a tus errores y a tus debilidades. O sea, no nos estamos inventando nada. Estamos cogiendo tus errores, tus debilidades, como lo haría cualquier persona o cualquier campaña de marketing. Es que, ¿qué hace? Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué hace Pepsi-Cola para contra Coca-Cola? ¿Qué hace Pepsi-Cola para convencer a los ciudadanos de que no tomes Coca-Cola y que debes de tomar Pepsi-Cola? ¿Qué es lo que hace? Ok, analiza todas las debilidades de Coca-Cola, todo lo mal que te puede ir con Coca-Cola y ¿qué te dice? Todo lo bien que te puede ir con Pepsi-Cola. Es que eso es el marketing. Y yo no creo que vaya a nadie a horrorizarse de ver un video de una campaña de Pepsi-Cola contra Coca-Cola, o sea, y eso sí es carnicería, ojo, eso sí que es, porque ahí te ven hasta el modelo de la botella, la forma de la botella, el material que está hecho la botella, cualquier cosa, cualquier debilidad, cualquier foto que salió hace como 10 años atrás en donde una botella estaba media rota y así llegó al cliente o sea, eso es el marketing, la estrategia es totalmente así y no podemos destruir el marketing porque eso es así, a analizar las debilidades, los defectos, los errores del contrincante para poder ganar mercado. Y así me puedo pasar poniéndote ejemplos de todo, de todo en la vida, y eso es una tarea y un ejercicio de marketing totalmente normal, que tú te sientas en un cuarto de guerra a analizar el tema. O sea, si yo pensaba, y hoy en la mañana se lo decía a alguien, oye, o sea, si escuchan la grabación de una reunión de estrategia de marketing de una multinacional, entonces van a terminar todos los ejecutivos de marketing presos y encerrados de por vida, porque ahí, o sea, lo que pasó en estos videos que han sacado al aire y que todo el mundo se horroriza, es un jardín de infantes comparado con una reunión de marketing y de una planificación estratégica a un año de una multinacional por un producto que está compitiendo en el mercado con otro producto y en donde se pelean décimas o un punto de posicionamiento en el mercado. O sea, como te digo, todos los marqueteros vamos a tener que terminar presos porque todo el mundo se va a horrorizar y espantar de lo que es un cuarto de guerra en una campaña de marketing. Entonces, sí hay un abismo total de diferencia en eso de ahí y pues no, yo no creo que ni siquiera hay punto de comparación entre esa difamación y esa calumnia y eso destruir a alguien, a su imagen en base a mentiras, a engaños y una planificación estratégica de marketing. Bueno, estamos hablando con Marcel Ramírez, analista político que se encuentra en Miami, que ha venido acertando en el movimiento de las elecciones presidenciales en Colombia en primera vuelta y ahora en segunda vuelta, mucha atención. Está diciendo que el presidente de Colombia sería Gustavo Petro por un estrecho margen, pero que la presidencia la estaría logrando Gustavo Petro. Tú que estás en Miami, Marcel, donde se mueve mucho de la política latinoamericana. En Miami, por Miami pasa la política latinoamericana y hemos tenido conversaciones en otros momentos sobre aquello que pasó en Haití, aquello que pasó en Venezuela, y ahora resulta que Rodolfo Hernández aparece con este personaje Santa María, es que se llama Santa María. Alfred Que es Santamaría. Alfred Santamaría, que es un personaje que aparece mencionado en el tema Haití,
que aparece mencionado en esa excursión loca de matar a Maduro en Venezuela, y todos sabemos que en el caso de Venezuela ese grupo se reunió aquí en Bogotá, con gente de Miami, y ahora Rodolfo Hernández aparece en Miami con este personaje. Uno que lee ahí, y sabiendo que hay otro personaje muy cerca de ellos, un tipo que se viste de negro todo el tiempo, a mí ni siquiera me gusta mencionar el nombre, pero que dice a los cuatro vientos, se ufana de decir: haré lo que sea por detener a Gustavo Petro. Yo me encargaré de Gustavo Petro para que no llegue a la presidencia, y también aparece involucrado en esas aventuras mercenarias para derrumbar gobiernos progresistas en América Latina. ¿Qué hay ahí, Marcel? Bueno, mira, es evidente que todo el mundo viene a buscar, bueno, no todo el mundo, perdón, la gente de derecha conservadora viene a buscar aquí a Miami a ese personaje que no sé si puedo mencionar el nombre o no puedo mencionar el nombre, pero yo sé a quién te refieres tú, de quién habla. Todo el mundo viene a buscar aquí a Miami, repito, la gente de derecha conservadora viene a buscar aquí a Miami a este personaje que tú y yo sabemos quién es, para organizar las campañas sucias digitales. Dejémonos de cosas porque eso es la realidad. Él es un experto en ese tema. Y él sí difama, miente, inventa fake news o sea, creo que si alguien en América está relacionado con todo lo sucio y perverso que pueda haber dentro de una campaña, es ese personaje que tú y yo conocemos. Y ya sabemos quién es. Y todo el mundo lo viene a buscar aquí para eso. Por eso es que yo insisto, en que yo no entiendo con qué calidad moral la gente se horroriza ahora y se rasga las vestiduras por esos videos que aparecen ahora. Entonces, esa conexión que hay, que tú la has mencionado, es la que la gente relaciona con los videos. Y por eso es que la gente dice, ah, no, espérate un ratitito, esto de aquí es parte de una campaña sucia. Ya lo vemos a Rodolfo Hernández en Miami una semana antes de las elecciones. Cosa totalmente absurda, ilógica, que un candidato a 9 días o a 10 días de la elección salga del país y se vaya y se venga acá a Miami a quedarse aquí. Y fíjate que hoy en día, yo no sé si estoy equivocado o no, pero yo creo que hoy en día nadie sabe dónde está Rodolfo Hernández. Hoy, en este momento, yo creo que nadie sabe dónde está Rodolfo Hernández, si está en Miami o está en Colombia. Y con una absurda historia de que ha recibido una amenaza de muerte, de que lo van a matar con un cuchillo. Oye, no sé si es que de verdad somos tan infantiles para podernos creer esa amenaza de muerte de que alguien lo va a matar con un cuchillo. Con un cuchillo. O sea, él anda solo por la calle, tendría que ser que ande solo por la calle, sin un solo guardaespaldas, sin un solo policía custodiándolo, para que alguien venga y lo mate con un cuchillo. O sea, no sé, o sea, ya a veces siento como que hay una burla y un jugar con la inteligencia de la gente, ¿no? Porque uno escucha esa historia y dice, qué horror, ¿no? Y luego aparece Alfred Santamaría diciendo en un video que yo lo vi, a mí no me lo están contando, yo lo vi, diciendo que él era, y enseñaba una carta
que él era el nuevo representante o la voz de Rodolfo Hernández aquí en Miami. Y a los 10 minutos publican en el Twitter la carta. Y después de ver que le fue muy mal en la campaña desde Colombia, retira la carta del Twitter, borra el Twitter y dice, no, aquí no ha pasado nada, eso no es verdad. Y todo esto a 10 días de las elecciones, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Hay unas cosas inentendibles. Y vuelvo a lo que te había dicho anteriormente. La gente no es tonta. Entonces empiezas a sumar uno más uno es dos, dos más dos es tres, dos más dos es cuatro, perdón, el lapsus. Y entonces tú dices, oye, aquí está pasando algo. Y entonces la gente dice, no, 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 esto es parte de una campaña. Y por eso yo sostengo en que esos videos no lo perjudicaron a Gustavo Petro, y más bien eh, lo que han hecho es ratificar la teoría existente de que el candidato del uribismo es Rodolfo Hernández, y entonces eso ha hecho que se origine esa campaña sucia desde ahí hacia Gustavo Petro. Porque, ojo, hay otro dato también que yo creo que no te lo he mencionado, y es que no solo lo digo yo, hay varias mediciones digitales que se han hecho en donde la campaña sucia contra Gustavo Petro es impresionante. Es impresionante. En la primera vuelta, eh, el 40% de toda la campaña sucia, fake news y todo, era contra Gustavo Petro. Y ahora, si se hacía una comparación entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. ¿Quién había recibido más campaña sucia dentro de desde que empezó la segunda vuelta hasta el viernes que fue, que yo escuché el último reporte? Y era, Gustavo Petro había recibido el 70% de la campaña sucia contra él. Entonces, y ese es un dato importante, porque está demostrándose que quien recibe todo el embate de la campaña sucia es un candidato al cual irónicamente se lo acusa de que es el que origina las campañas sucias, que es el que tiene las granjas de troll, las bodegas de troll y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso me parece un poco irónico realmente. ¿Por qué? Porque si él es el que recibe la mayor cantidad de ataques y embates de las campañas sucias, entonces no puede ser que él sea el que tenga la bodega más grande. No, yo creo que las bodegas están en otro lado y que están y que están beneficiando a otra candidatura en contra de Gustavo Petro. Y todo Marcel, eso, sí, Marcel, es que acabas de hacer un aporte muy importante, porque como tú bien dices, aquí a lo largo de la mañana de hoy, especialmente hoy lunes, se ha venido vendiendo que es el pacto histórico, el de las bodegas, el de las bodegas, pero yo te acabo de escuchar que ustedes tienen análisis que pueden medir las campañas sucias. Entonces, quiero que me confirmes eso. Y un titular o un trino podría ser el siguiente. Según el analista internacional Marcel Ramírez, estudios o análisis de propaganda sucia, el mayor depositario de campaña sucia en la elección de Colombia es Gustavo Petro y no es el originador de campañas sucias. ¿Estoy diciendo lo correcto, Marcel? sí, correcto, correcto, totalmente. Esa es la realidad de todas las mediciones que nosotros hemos hecho. Y como te digo, no solo yo las he hecho esas mediciones. Hay otras mediciones también que se han hecho. Hay una empresa en Colombia que las ha hecho también. Y yo las vi en otro medio de comunicación también. No recuerdo, pero te puedo pasar el dato ya mismo de cuál medio de comunicación la sacó.
también corroboraba mis mismos números, que el que más recibe ataques de campañas sucias es Gustavo Petro, porque contra él es el que más recibe ataques de campañas sucias. Entonces ahí es cuando yo me salta y yo digo y discuto, no, oye, ¿cómo es que el que más recibe campaña sucia es el que genera más campaña sucia? Eso es imposible. ¿Cuál es la medición? O sea, ¿quién está midiendo eso de ahí? Y nadie dice nada. O sea, ahí sí, y yo le dije a un periodista en algún momento, le dije, es que para acusar a alguien de algo, tú tienes que primero tener números y haber medido toda la actividad digital para poder decir cuántos mensajes se originaron en contra de una persona y en contra de otra persona. Y tienes que tener la capacidad tecnológica para decir, desde aquí se originaron los mensajes hacia esta persona. Entonces yo pregunté por varias ocasiones porque estaba haciendo un análisis de los ataques de campaña sucia y voy a ser súper sincero contigo. Yo nunca encontré, nunca, nunca, y lo digo públicamente, nunca encontré un informe técnico, estadístico, que pueda decir que Gustavo Petro es el originario de campañas sucias. Yo no encontré nunca en ningún lado, no encontré ningún informe que diga desde esta campaña, que desde esta cuenta que pertenece a la campaña de Gustavo Petro, se originaron campañas sucias. Desde esta cuenta en Facebook, desde esta cuenta en Instagram, desde esta cuenta en Twitter, se originaron mensajes y se publicaron fake news para generar campañas sucias a favor de Gustavo Petro y en contra de algún contrincante de Gustavo Petro. Nunca, no hay un solo informe que diga, yo te lo puedo decir con certeza absoluta, porque yo hice una consulta por todos lados cuando hice mis mediciones e iba a sacar las mediciones, a publicar las mediciones. Entonces yo hice la consulta porque pues todo el mundo decía, repetía, es que las bodegas las tiene Gustavo Petro, las bodegas las tiene Gustavo Petro. Y yo decía, pero ¿dónde está ese informe técnico? ¿Quién tiene ese informe técnico? ¿Quién tiene la lista de las cuentas en Facebook, en Twitter o en Instagram que podemos corroborar que esas son las que sacan las campañas sucias a favor de Gustavo Petro? Eso no existe. No existe. Y lo digo públicamente con toda la certeza del caso. Y si que alguien cree que yo estoy mintiendo, pues que enseñe el informe técnico de eso de ahí. Pero yo sí puedo decirte con toda certeza con un informe técnico sustentado con, con análisis de data y de dónde salieron las cuentas, todo el ataque, de qué cuentas salieron todo el ataque, de que el mayor, la mayor víctima de las guerras sucias ha sido Gustavo Petro. Eso te lo puedo yo demostrar y corroborar en cualquier momento que alguien me diga algo a mí con respecto o que quiera decir que yo estoy mintiendo o de pronto va a creer algo de que yo estoy aquí porque me pagaron. No, 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 eso es una realidad. Yo estoy aquí analizando contigo de la manera más imparcial y objetiva el tema. Y eso es una realidad que no solo lo digo yo, hay, también hay otra empresa en Colombia que lo sacó el día viernes y no me acuerdo en qué emisora fue, pero yo lo vi también ahí y que eran muy parecidos los números de esa empresa con mis números que yo tenía. Ok, Marcel, internamente ya ahora que terminemos con más calma, podríamos tener acceso a, porque sería muy interesante revelar el análisis de lo que tú acabas de decir, el depositario de la mayor cantidad de fake news, guerra sucia, propaganda sucia, es Gustavo Petro, porque aquí han pretendido ligar la aparición de los videos a unas supuestas bodegas de la campaña de Gustavo Petro.
sería interesante poder tener acceso a ese estudio. Y termino con esta pregunta, Marcel. ¿El triunfo progresista en Colombia qué significaría? Mira, el triunfo progresista significaría un cansancio de la gente de la continuidad de la política que se ha vivido durante los últimos 10 o 15 años en Colombia. Es el resultado de los abusos por parte de una clase política que llegó al poder y no le cumplió a la gente. Y eso yo creo que es el castigo que le puede dar la gente a esos políticos que, como yo siempre digo, le robaron la esperanza a la gente. Y yo creo que va a haber una nueva etapa en toda Latinoamérica. O sea, se viene una nueva etapa para toda Latinoamérica, una etapa diferente, un cambio en todo aspecto. Y que lo estamos viviendo también en Estados Unidos, porque Estados Unidos ya no es tan derecha, conservadora, capitalista como lo era hace unos 10 o 15 años atrás, ¿no? Este, eso fue, yo creo, el mensaje cuando Trump perdió, porque normalmente el presidente de los Estados Unidos es reelegido por segunda vez para que pueda terminar su plan de gobierno y todo lo demás, pero esta vez Trump perdió y subieron los demócratas al término del mandato de Trump. No hubo reelección para Trump. Entonces, yo creo que esa es una señal de que hay un cambio en Latinoamérica, hay un giro en Latinoamérica. Y Colombia, que es uno de los países más importantes de América, está ocurriendo lo mismo, ¿no? Yo creo que hay un cansancio de la gente, un estoy harto de todo, estoy cansado de todas estas cosas que suceden todos los días y a cada momento, de ver cómo hay robos, hay desfalco, hay corrupción. Yo, fíjate, por ejemplo, en las redes sociales lo que más golpea, hay cosas que golpean muy fuerte, ¿no? Y una de las cosas que más golpea son, que todo el mundo lo repite todos los días, los 70.000 millones que se perdieron del Mintic. Y que todo el mundo de la alta cúpula de gobierno está libre sin que pase nada. Entonces, y todo el mundo siente una indignación, es que tú sientes la indignación de la gente en los comentarios, en todo, cómo desahogan dentro de las redes sociales, cuando alguien escucha los 70.000 millones del Mintic y de la ministra Aburimén, creo que, si no me equivoco. Y la gente le indigna el hecho de que la ministra esté tan campante como si nada hubiera pasado y a los 70.000 millones desaparecidos totalmente. Entonces, esas cosas golpean mucho. Y tú lo ves ahí, ¿no? Tú lo ves ahí todos los días. Y la lista es inmensa de las cosas que la gente está indignada. De la gente diciendo, oye, ya basta, ya es hora de que esto termine y de que tengamos un mejor futuro para nosotros y para nuestra familia. Y yo creo que eso significaría un giro hacia la izquierda progresista de Colombia, significaría eso de ahí, un mensaje claro de la ciudadanía colombiana hacia los políticos y hacia los empresarios tradicionales, diciéndole, oye, nos fallaron, ustedes nos fallaron, no prometieron no cumplieron lo que prometieron, nos prometieron cosas y nos dejaron ahí, y todos se robaron ustedes. Entonces, ahora los vamos a castigar con el voto. Y, y yo sí creo que el político tiene que sentir que cuando le falla al pueblo, el pueblo lo saca de su poder y lo manda para su casa. Yo sí creo eso. Marcel, pero rápidamente, para
para una respuesta rápida. Pero también Sí. podemos coincidir, Marcel, tú que estás en Miami, donde se mueve, digamos, es un centro republicano y uribista muy fuerte también. Pero también podemos coincidir en que Gustavo Petro no es la continuidad del socialismo del siglo XXI, no es Maduro, no es chavismo, ni todo lo que quieren le han depositado, sino, te pregunto, a ver qué percepción tienes. Yo creo que estamos ante un nuevo liderazgo progresista desde América Latina para el mundo, una construcción de un nuevo progresismo con muchas raíces en lo ambiental, en una economía que va a girar en torno a la protección del ambiente y para una nueva era en el mundo, ¿no es cierto? Y ese liderazgo es el de Gustavo Petro. Me parece que aquí los que siguen insistiendo en que aquí es el socialismo del siglo XXI, que el chavismo, se van a sorprender y el mundo se va a sorprender con el nuevo liderazgo que representa y va a representar Gustavo Petro. No sé tú cómo lo tengas analizado. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Gustavo Petro sí, realmente es un nuevo, hay un nuevo liderazgo en él, en eso es evidente y claro en eso de ahí, ¿no? Y sí, es verdad, o sea, hay un nuevo liderazgo ahí y yo creo que hay sectores que han estado incrustados dentro de la política que tienen miedo que ese nuevo liderazgo llegue al poder. Y cuando un líder fuerte llega al poder, ese líder fuerte hace cambios sociales drásticos para bien de la sociedad. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte. Ahora, yo te voy a mencionar algo que yo lo digo abiertamente y públicamente. Y ojo, no soy socialista del siglo XXI ni nada de esas cosas. No, 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 para nada, para nada. Pero yo sí piso muy fuertemente y pongo los pies sobre la tierra. Ojo, préstele atención a Venezuela. Puede haber pasado Venezuela por un mal momento, pero hoy en día los números dicen otra cosa. Préstele atención a Venezuela, cómo está recuperando su economía y cómo está recuperándose ese país. La gente no le está prestando atención porque yo no entiendo por qué los medios de comunicación siguen difundiendo terror y miedo. Pero yo he conversado, yo no he ido a Caracas, ojo, no he ido a Caracas, pero yo escucho a mucha gente, a muchísima gente, decir lo bien que está empezando a andar Venezuela. Caracas ya no es una ciudad llena de delincuencia, ya no es la misma que nosotros tenemos, que teníamos en la mente, de que no hay alimento, de que hay no, eso no es verdad. Tal es el caso que los reportes económicos de Venezuela dicen lo contrario. Ahí está el reporte de Bloomberg, el reporte de Forbes, y ahí está la muestra de que ya las aerolíneas están empezando ya a ir a Venezuela y ya están empezando a ir desde Europa hacia Venezuela. Y no por gusto, Biden está empezando a tener nexos con Venezuela. El problema es que este es un año de elecciones. Y por eso es que no invitó a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. No los invitó. Por eso. Pero te aseguro que si no hubiera sido un año de elecciones, Venezuela hubiera estado invitada a la Cumbre de las Américas. Te lo aseguro, pero este es un año de elecciones aquí en los Estados Unidos y los demócratas pueden perder el control del Senado y del Congreso. Y entonces, por esa estrategia política es que no invitaron a Venezuela. Pero ya Estados Unidos, por debajo, está haciendo nexos con Sí. Venezuela. O sea, lo que te quiero decir, Holman, es que no nos debemos de asustar mucho con el tema de Venezuela, porque, oye, hay que mirar lo que está pasando en Venezuela. Y mira lo que está pasando en Brasil. ¿Cómo va Lula da Silva en las encuestas arriba? O Exacto, sea, así es. eso nos debe de llamar la atención muy seriamente. Y Lula saliendo de la cárcel, Así es. saliendo de la cárcel. Precisamente por la fabricación de un montaje que Así le es. hicieron y mira cómo sale de la cárcel triunfador desde las cenizas. Eh,
triunfando, Correcto. y miren el desastre de lo que fue, eh, tú me corregirás el término porque tú eres el analista político, un candidato de laboratorio como fue Jair Bolsonaro. Correcto, Creo así que es. es el candidato de laboratorio muy parecido a Rodolfo Hernández. Nadie sabe quién es y de pronto da el golpe, pasa segunda vuelta, se desaparece. Pero yo te puedo asegurar, hoy en Colombia, la gente no conoce quién es Rodolfo Hernández. Y lo que los conocen, bueno, conocen su TikTok, sus ¿cómo se llama? Extravagancias, pero de un hombre político de profundidad para domar o dirigir un potro salvaje como es Colombia, porque Colombia es el potro salvaje de narcotráfico, de violencia, de mucha riqueza, de mucho oro, en fin, es un potro salvaje, ¿no es cierto? Los potros salvajes son Correcto. bonitos, pero hay que saberlos dominar. Eh, Así. entonces, que Bolsonaro termina siendo como Rodolfo Hernández termina siendo lo mismo que Bolsonaro. Candidatos de laboratorio, si se me permite la expresión. Sí, totalmente de acuerdo, así es, totalmente de acuerdo, y que pueden llegar al poder, pero no duran ni 4 años, ni 2 años, que ya es lo que la gente lo quiere sacar y regresar, y por eso es un cambio muy rápido, ¿no? Lo vimos en Argentina, lo estamos viendo ahorita en Brasil, y de pronto puede ser que pase en Colombia, ¿no? Puede ser que pase en Colombia. Son candidatos, como tú dices, exactamente, son candidatos de laboratorio que aparecen, pegan un golpe y luego desaparecen. No hay una ideología, no hay un plan, un proyecto a largo plazo, un proyecto político, no. Son gente que llegó quizás hasta por novelería, llegó. Yo estoy casi seguro de que Rodolfo Hernández no se esperaba llegar a la segunda vuelta. Él no se esperaba llegar a la segunda vuelta. Nadie creía que él iba a llegar a la segunda vuelta, pero ahí está, se encontró con la segunda vuelta y ya vemos lo que está pasando en este momento, ¿no? Bueno, El Marcel. candidato desaparecido. Bueno, mi querido Marcel, un gusto entrevistarte. Te doy gracias por tu tiempo valioso. Gracias por compartir tu análisis, tus puntos de vista aquí en el tercer canal, que estoy seguro que no va a ser la primera vez y tenemos que seguir hablando. Te voy a llamar ahora, te voy a llamar extra micrófonos ahora más tarde, Marcel, para hacerte una consulta. Y de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de aquí del tercer canal. No, gracias a ti por permitirme conversar contigo y encantado de la vida. Cuando quieras, estoy a la orden para seguir conversando del tema que nos apasiona, la política. Gracias y un saludo a todos tus televidentes. Bueno, gracias Marcel. Ahí lo escucharon desde Miami, Marcel Ramírez, analista. Varias noticias con Marcel, el análisis de minería de datos le estaría dando a él como ganador de la presidencia de la República a Gustavo Petro. El próximo domingo segundo, la filtración de videos no va a tener un impacto sobre la campaña de Gustavo Petro porque la gente sabe que Gustavo Petro ha sido un depositario de filtraciones, de campañas sucias de muchos años y que esto no sería más sino un reflejo, una demostración de eso. Un tercer ejemplo que me llama la atención, ¿qué pasaría donde mostraran los cuartos de guerra, de análisis, de estrategia, de marketing, de las grandes multinacionales peleándose un punto de posicionamiento de su producto en el mundo? Quedarían locos, quedarían locos. Bueno, pues bien, mucha atención. Gustavo Petro acaba de anunciar alocución, se va a dirigir al país en alocución a las 8 de la noche del día de hoy, por supuesto, a través del tercer canal. Mucha atención, 8 de la noche, Gustavo Petro en el tercer canal, alocución dirigiéndose a todo el país. Y en minutos, vamos a entrar con Gustavo Petro precisamente desde Yopal, visitando tierra casanareña, tierra llanera, en fin, la tierra de, se me olvida el protagonista
de esta gran novela de Arturo Uslar Pietri, El Llano en Llamas. No era El Llano en Llamas, era... ¿Cómo se llama esta leyenda llanera que se cita tanto? A ver si alguien en el chat me ayuda. Esa leyenda llanera, ese llanero que se enfrenta contra los fantasmas en el llano, y que es muy famosa. Florentino, en la tierra de Florentino y sus leyendas, que es protagonista de una gran novela de un escritor venezolano, no sé si es Arturo Uslar Pietri, bueno, pero alguien en el chat seguramente ya lo debe saber, porque en el chat ya saben que es el Silbón, todos esos, digamos, fantasmas que se citan en la música llanera y en la leyenda llanera, en las leyendas de Florentino, enfrentándose al diablo, en fin. Vamos entonces en un minuto, denme un minuto para entrar en directo en Yopal, donde se encuentra en este momento quien será nuestro próximo presidente, el presidente de todas, todos y todes, Gustavo Petro Urrego, en Yopal Casanare. En un minuto. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.